Imagínate despertar en un lugar entre la vida y la muerte, donde te encuentras con alguien que ya no está. Marta González, psicóloga que dedicó su vida a comprender la mente humana, nunca imaginó que, al entrar en coma, se enfrentaría a su mayor dolor, la relación rota con su fallecida hermana Isabel. En un reencuentro inesperado, los dos necesitan resolver heridas del pasado, en un viaje emocional lleno de perdón, revelaciones y secretos que Marta nunca conoció. ¿Pero fue este encuentro real o simplemente una ilusión de su mente al borde del colapso? Prepárate para una historia emocionante, donde el mundo de los vivos y los muertos se mezcla en una experiencia que desafía todas las nociones de la realidad. Marta tendrá que afrontar sus mayores arrepentimientos y comprender el verdadero significado del perdón antes de poder regresar al mundo de los vivos. No te pierdas este increíble viaje de reconciliación y descubrimiento que promete agitar tus emociones y tu visión de la vida y la muerte. Soy Antonio Fernández y bienvenidos a mi canal Relatos Experiencias cercanas a la muerte. Marta González fue una mujer que llevaba el peso de las emociones ajenas. Como psicóloga en Madrid, dedicó su tiempo a ayudar a sus pacientes a superar traumas mientras los suyos permanecían enterrados. A sus 42 años, Marta vivía sola en un sencillo piso. Su atención se centraba en el trabajo y su vida personal se limitaba al silencio y la soledad. Nunca se casó y, desde la muerte de su hermana Isabel, 7 años antes, las interacciones familiares se habían vuelto aún más raras. Isabel era su hermana menor y de personalidad opuesta. Mientras Marta era dedicada y seria, Isabel siempre fue rebelde y desafiante. Desde pequeños, los dos tuvieron una relación distante, marcada por discusiones y desacuerdos. La última vez que se vieron fue en una cena familiar, donde discutieron mucho. Marta recordaba claramente las palabras de su hermana: «Crees que eres mejor que todos. Pero en el fondo estás tan perdida como yo». Esta pelea fue el último recuerdo que Marta tuvo de Isabel, antes de que muriera en un trágico accidente automovilístico. El sentimiento de culpa se ha apoderado de Marta desde entonces. Se preguntó si debería haber intentado acercarse o haber dicho algo diferente esa noche. Sin embargo, en lugar de afrontar estas emociones, Marta las enterró bajo la rutina de su trabajo, intentando llenar el vacío con la vida de sus pacientes. Sus padres, conmocionados por la muerte de Isabel, se alejaron aún más de Marta. Las conversaciones fueron breves, casi automáticas, como si ninguno de ellos supiera cómo afrontar el duelo. «¿Estás bien, hija?», le preguntaba de vez en cuando su madre, pero Marta sabía que la pregunta era más por obligación que por preocupación real. Ella siempre respondía lo mismo: «Estoy bien, solo cansada del trabajo». En el fondo, Marta sentía que estaba decepcionando a todos, a su madre, a su padre e incluso a la memoria de Isabel. Debería haber hecho algo, pensó en muchas noches solitarias. Esta culpa creció junto con su fatiga física. La enfermedad autoinmune que le diagnosticaron los médicos no hizo más que empeorar con el tiempo y, aún así, Marta siguió con su apretada agenda negándose a bajar el ritmo. Por mucho que intentara mantener la fachada de control, su cuerpo empezó a fallar. Los síntomas de la enfermedad se intensificaron y Marta se encontró cada vez más agotada. Los médicos le advirtieron que redujera el ritmo, pero ella lo ignoró. «Solo un paciente más», se dijo, hasta que su cuerpo simplemente no pudo soportarlo más. Marta se desmayó durante una consulta y fue trasladada de urgencia al hospital. En el hospital, los médicos descubrieron que su estado había empeorado drásticamente. Su estado era crítico y la única solución viable era inducirle un coma para que su cuerpo intentara recuperarse. Marta estaba al borde del colapso físico y emocional, pero en ese momento su mente estaba a punto de viajar a un lugar mucho más allá de lo que cualquier tratamiento médico podría alcanzar. Cuando fue puesta en coma inducido médicamente, Marta experimentó una sensación de ingravidez, como si estuviera flotando en un espacio vacío. No había dolor ni cansancio, solo una profunda quietud. No sabía dónde estaba, pero al mismo tiempo, una parte de ella reconoció que ese no era el hospital. «Estoy soñando», pensó, pero pronto se dio cuenta de que algo más estaba sucediendo. A lo lejos, empezó a ver una luz suave, que parecía atraer su cuerpo. Curiosa, caminó hacia la luz, sin saber qué encontraría. Cuanto más se acercaba, más familiar se volvía esa luz. De repente, escuchó una voz que no había escuchado en años. Marta llamó la voz, y su corazón dio un vuelco. Era Isabel. Esto no puede ser real, pensó, pero allí estaba su hermana, parada frente a ella,
con la misma sonrisa que solía tener antes de las peleas. Marta quedó paralizada. La sorpresa de ver a Isabel sacó a relucir todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó con la voz temblorosa. Isabel, que estaba radiante, simplemente sonrió. «Te estaba esperando», respondió con una tranquilidad que Marta no esperaba. La confusión y el miedo comenzaron a apoderarse de su cuerpo. «¿Es esto real?», preguntó de nuevo. Isabel asintió. La proximidad de Isabel provocó sentimientos encontrados. Por un lado, Marta quería correr y abrazarla, pedirle perdón por todas las peleas y por nunca haber sido una buena hermana. Pero, por otro lado, el rencor seguía ahí, una herida apenas cicatrizada. «¿Por qué te fuiste así? ¿Por qué siempre teníamos que pelear?». Marta finalmente soltó las palabras que llevaba años atascadas en su garganta. Isabel bajó la cabeza, como si estuviera reflexionando sobre esas preguntas. «Nunca supe ser una buena hermana», respondió con tono de tristeza. «Estaba perdida, y tú también. Pero siempre supe que en el fondo te preocupabas por mí, incluso si nunca lo dijimos». Las palabras de Isabel golpearon a Marta como una avalancha. Nunca había pensado que Isabel pudiera cargar con algún tipo de culpa. «Nunca fui perfecta», continuó Isabel, «pero no quiero que cargues con este dolor para siempre. Te perdono por todas nuestras peleas, pero lo más importante es que quiero que me perdones por ser una hermana ausente». Marta sintió brotar las lágrimas, algo que no ocurría desde el funeral de Isabel. Miró a su hermana, por primera vez en años, sintió una verdadera conexión. «Yo, te perdono», murmuró Marta, aún sin creer lo que estaba pasando. La sensación de alivio fue instantánea, como si le hubieran quitado un enorme peso de encima. Isabel sonrió, esta vez con una paz que Marta nunca había visto en su rostro. «Es hora de que vuelvas», dijo Isabel, poniendo su mano en el hombro de Marta. «Tienes más cosas por las que vivir y yo siempre estaré aquí». Un silencio absoluto se apoderó del cuerpo de Marta nada más entrar en coma inducido. No había más dolor, no había más cansancio, solo una sensación de vacío. No sabía dónde estaba, pero no se sentía atrapada ni asustada. Al contrario, había algo increíblemente acogedor en esa oscuridad, como si por fin pudiera descansar. Poco a poco, una suave luz comenzó a aparecer a lo lejos, y ella se sintió atraída hacia ella, como si fuera una respuesta a todo lo que siempre había buscado. Mientras Marta caminaba hacia la luz, empezó a sentir algo familiar. El paisaje circundante se transformó lentamente y, a medida que la luz se acercaba, se encontró con una escena que no había visto en mucho tiempo, el patio trasero de la casa donde creció con su hermana Isabel. El olor de los árboles, el sonido de la risa lejana de su infancia, todo parecía increíblemente real, como si hubiera retrocedido en el tiempo. Ella estaba allí, en el mismo lugar donde jugaban cuando eran niños. La nostalgia me trajo recuerdos largamente enterrados. De repente, Marta escuchó una risa que hizo que su corazón se acelerara. Ella conocía ese sonido, pero no lo había escuchado en años. Era Isabel, su hermana, corriendo descalza por el patio, como siempre hacía. Allí estaba Isabel, más joven, como siempre la recordaba Marta antes de los conflictos. El tiempo parecía ya no existir y Marta no sabía si debía correr tras él o si era solo un sueño. «Esto no puede estar pasando», pensó, tratando de darle sentido a lo que estaba viendo. La sensación de estar fuera de la realidad se hizo más fuerte cuando Isabel dejó de correr y miró directamente a Marta. La sonrisa en los labios de su hermana desapareció por un momento, como si ella también fuera consciente de todo lo sucedido en los últimos años. Marta sintió un nudo en la garganta, incapaz de hablar, pero Isabel rompió el silencio. «Nunca me perdonaste, ¿verdad?». Su voz era suave, pero transmitía una profunda tristeza. Marta se quedó sin respuesta, con las emociones mezcladas y confusas. La culpa que Marta siempre intentó reprimir salió a la superficie como un diluvio. De repente, destellos de todas las peleas con Isabel comenzaron a invadir su mente. La última vez que hablaron, el accidente, el funeral. Ella nunca tuvo la oportunidad de disculparse, nunca pudo decir cuánto significaba realmente su hermana para ella. Yo no sabía cómo tratar contigo», murmuró Marta, intentando contener las lágrimas que empezaban a correr por su rostro. Ese patio trasero, que antes le traía una sensación de consuelo,
Ahora le parecía el escenario de sus mayores dolores. Isabel, sin embargo, no expresó enfado. En cambio, su expresión era de comprensión, algo que Marta nunca antes había visto en su hermana. Yo tampoco sabía cómo tratar contigo, dijo Isabel, su voz casi un susurro. Era egoísta y lo sabía. Pero nunca quise que esto terminara así. Las palabras de Isabel trajeron a Marta una mezcla de dolor y alivio. Por primera vez, sintió que ambos compartían sus verdades, algo que nunca sucedió mientras Isabel estaba viva. Marta intentó acercarse a Isabel, pero la distancia entre ellas parecía mayor que nunca. Extendió la mano, queriendo sentir el toque de su hermana una vez más, pero algo la detenía. ¿Me odias?, preguntó Marta, con la voz temblando de arrepentimiento. Isabel sonrió levemente y sacudió la cabeza. No, Marta. Nunca te odié. Simplemente no sabía cómo ser tu hermana. Eso golpeó a Marta como un golpe. La verdad que ambos enfrentaban era dolorosa pero necesaria. Finalmente, comprendió lo que se había interpuesto entre ellos durante tantos años. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Marta, mientras el paisaje a su alrededor seguía cambiando. Ahora estaban en la habitación que ambos compartían cuando eran niños, rodeados de recuerdos que Marta había olvidado. Era el lugar donde Isabel, aún pequeña, le contaba sus secretos antes de irse a dormir. ¿Te acuerdas?, preguntó Isabel, sentada en la cama donde solían pasar horas hablando. Marta no pudo evitar sonreír, a pesar del dolor. Por supuesto que lo recuerdo, pero nos perdimos en el camino. La habitación parecía vibrar con los recuerdos que salían a la superficie. Isabel, de 14 años, hablaba de sus sueños de viajar por el mundo, mientras Marta, más seria, le decía que fuera realista. Ese era el patrón de sus vidas, Isabel soñaba y Marta la devolvía a la realidad. Siempre quise ser como tú, confesó Isabel mirándose las manos. Marta abrió mucho los ojos sorprendida. ¿Cómo yo? Pero tú siempre fuiste libre, hacías lo que querías. Isabel sonrió amargamente. Y es por eso que siempre he admirado tu fuerza, tu estabilidad. Ojalá tuviera eso. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por el rostro de Marta. Toda su vida pensó que Isabel la despreciaba, que la veía como una figura opresiva, cuando, en realidad, había una admiración silenciosa. Siempre pensé que me veías como un enemigo, dijo Marta, sentada junto a su hermana en la cama. Isabel sacudió la cabeza lentamente. No, Marta. Yo era joven, estaba confundida y no sabía cómo demostrarte lo importante que eras para mí. La revelación fue un duro golpe. El vacío que Marta sintió durante años empezó a llenarse de verdades tácitas. Si hubiera sabido esto antes, empezó Marta, pero Isabel la interrumpió. Tú no lo sabías y yo tampoco sabía hablar. Ambos cometimos errores, pero ya no necesitamos cargar con este peso. Isabel tocó la mano de Marta. Por primera vez en años, Marta sintió un calor reconfortante, como si todo el resentimiento se estuviera disipando. El alivio fue inmediato, pero trajo consigo una mezcla de tristeza por todo el tiempo perdido entre ellos. Marta empezó a revivir los momentos más intensos de su vida, como si los recuerdos se proyectaran en su mente. Vio el día que dejó sola a Isabel después de otra discusión, saliendo de casa sin mirar atrás. Vio a Isabel en su fase rebelde, perdida, buscando algo que nunca podría encontrar. Marta recordó cómo se sentía incapaz de ayudar a su hermana, cómo se retraía emocionalmente, prefiriendo esconderse en su vida profesional. Ahora, en medio de esa experiencia, todo quedó más claro. Los recuerdos le provocaban un dolor profundo, pero Isabel, frente a él, parecía diferente. Ya no existía la angustia de la juventud ni la revuelta que siempre la había acompañado. Isabel miró a Marta con una sonrisa tranquila, como si entendiera todo lo que sentía su hermana mayor. Tú nunca tuviste la culpa, Marta, dijo en voz baja. Marta sintió un nudo en la garganta y las lágrimas finalmente comenzaron a caer. Pero debería haber sido mejor. Debería haberte ayudado, murmuró Marta, sintiéndose vulnerable por primera vez en años. Isabel se acercó y puso su mano sobre el hombro de Marta, el tacto fue suave y reconfortante. Ambos cometimos errores. Pero te perdono y quiero que tú también te perdones a ti mismo. Marta sintió que un calor se apoderaba de su pecho,
como si una vieja herida finalmente estuviera sanando. Supo, en ese momento, que no había vuelta atrás. Necesitaba dejar el pasado atrás. Isabel estaba lista para seguir adelante y Marta, por primera vez, también. Pido disculpas por la confusión anterior. Ahora continuaré apropiadamente desde el tema 5, siguiendo la experiencia cercana a la muerte como lo más destacado de la historia, con los ganchos emocionales apropiados y detallados. Las palabras de Isabel resonaron en la mente de Marta, mientras el ambiente a su alrededor parecía vibrar con recuerdos enterrados. Ahora estaban en otro lugar del pasado, una habitación sencilla, donde las dos hermanas pasaban horas sentadas en el sofá hablando de la vida. La habitación le trajo recuerdos dolorosos, pero también momentos tiernos que habían sido olvidados. Marta se sintió dividida entre el peso de la culpa y el alivio de ver por fin a Isabel de nuevo. Isabel parecía más serena, mirando a Marta con una mirada llena de compasión, como si entendiera la profundidad a la que se enfrentaba su hermana mayor. «No tienes que cargar con esto para siempre», dijo Isabel, con voz suave pero firme. Marta quiso responder, pero las palabras no le salían. Todo lo que había reprimido a lo largo de los años parecía estar a punto de explotar. «No supe cómo ayudarte, yo me alejé de ti», dijo finalmente, mientras las lágrimas comenzaban a brotar. El momento de silencio que siguió estuvo lleno de un torbellino de emociones. Marta recordó su adolescencia, como Isabel siempre parecía estar en contra de todo y de todos, mientras ella intentaba ser la hija perfecta. «Nunca entendí por qué me odiabas tanto», confesó Marta con la voz temblorosa. Isabel bajó la cabeza por un momento, antes de responder. «No te odié, Marta. Simplemente no sabía cómo lidiar con que fueras tan diferente a mí. Siempre supiste qué hacer, siempre fuiste fuerte, y yo estaba perdida». La revelación de Isabel hizo que Marta sintiera que se le quitaba un peso de encima. Nunca se había dado cuenta de que su hermana menor la admiraba en silencio. Siempre pensó que la veían como una carga, alguien con quien Isabel no quería estar. «Pensé que me culpabas por ser demasiado estricta, por no dejarte libre», confesó Marta. Isabel sonrió levemente. «Te culpé por muchas cosas, pero el problema nunca fuiste tú. Fui yo. Nunca supe cómo ser la hermana que merecías». Las palabras de Isabel cayeron como un bálsamo sobre Marta, pero al mismo tiempo sacaron a la superficie su remordimiento por no haber tenido esta conversación antes. «Si tan solo hubiéramos hablado de esto cuando aún estabas viva», comenzó Marta, pero su voz se apagó. Isabel negó con la cabeza. «No importa ahora. Estamos aquí ahora. Y quiero que sepas que nunca fue tu culpa. Nunca». Marta empezó a ver destellos de su pasado, pequeños momentos aparentemente insignificantes que ahora tenían perfecto sentido. Se encontró cerrando la puerta del dormitorio después de una discusión con Isabel, ignorando las lágrimas de su hermana. Se encontraba demasiado ocupada con el trabajo para notar las señales de que Isabel se estaba retrayendo emocionalmente. Y finalmente vio el último encuentro que tuvieron, esa pelea en la que ambos dijeron cosas que nunca podrían deshacer. «Debería haberte escuchado más, haberte ayudado», dijo Marta, con la mirada fija en Isabel. «Lo siento mucho». El entorno a su alrededor comenzó a cambiar nuevamente, como si el espacio mismo estuviera respondiendo a esa confesión. Isabel sonrió con ternura, algo que Marta rara vez había visto en su hermana. «Hiciste lo que creías que era correcto. Y yo también. Pero ahora tienes la oportunidad de seguir adelante sin esa culpa. El pasado ya no te detiene». La atmósfera a su alrededor se volvió más ligera, como si la habitación en la que se encontraban estuviera desapareciendo lentamente. Marta se dio cuenta de que algo estaba cambiando, no solo en el entorno, sino también dentro de ella misma. El peso que había cargado durante tantos años finalmente se estaba levantando. Se sentía más ligera, más libre, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera respirar con facilidad. «No sabía que necesitaba esto hasta ahora», susurró Marta, mirando a Isabel agradecida. Isabel se acercó y tomó la mano de Marta. «Tampoco sabía cuánto necesitaba pedirte perdón», admitió. «Pasé tantos años enojado con el mundo, que no vi cuánto intentaste ayudarme». El toque de Isabel se sintió real, pero al mismo tiempo, etéreo, como si estuvieran en algún lugar entre la vida y la muerte. Marta miró las manos de su hermana,
todavía intentando entender si aquello era un sueño o algo más profundo. Ahora tienes que volver, Marta, dijo Isabel, con una serenidad que Marta no estaba preparada para escuchar. ¿Pero qué hay de ti? ¿Qué hay de nosotros?, preguntó Marta, la desesperación comenzaba a subir en su pecho. La idea de perder a Isabel otra vez era dolorosa. Isabel sonrió dulcemente, como si ya hubiera esperado esa reacción. Siempre estaré contigo. Pero tienes cosas que hacer, personas que te ayudarán. No dejes que mi fantasma te detenga por más tiempo. Marta sintió que se le encogía el corazón. Durante años había evitado hablar de la muerte de Isabel, no por falta de dolor, sino por miedo a afrontar la verdad de que había fracasado como hermana. Ahora, con Isabel frente a ella, finalmente entendió que no se trataba de un fracaso, sino de dos caminos que nunca lograron alinearse en la vida. Siempre te amé, incluso cuando no sabía cómo demostrártelo, dijo Marta, con lágrimas en los ojos. Isabel asintió y la expresión de su rostro fue de paz. Yo también te he querido siempre, Marta. Incluso en las peleas, en los momentos de silencio. Pero ahora tienes que volver. Tu viaje aún no ha terminado. Marta quería protestar, quería agarrar a su hermana y no soltarla nunca, pero sabía que Isabel tenía razón. Algo dentro de ella le decía que su tiempo aquí se estaba acabando y que necesitaba seguir adelante, por una vez, sin el peso de la culpa. Te recordaré, siempre, dijo Marta, sintiendo que se acercaba el momento del adiós. Isabel se limitó a sonreír. Lo sé. Pero ahora es el momento de vivir, Marta. De verdad. La luz a su alrededor comenzó a intensificarse y el ambiente se volvió cada vez más difuso. Marta miró a su alrededor, intentando prolongar el momento, pero sabía que estaba a punto de ser devuelta a la realidad. Con una última mirada, Isabel soltó la mano de Marta y la sensación de paz la envolvió por completo. Marta cerró los ojos, sintiéndose lista para regresar al mundo, sin las cadenas del pasado que la detenían. Sabía que había enfrentado sus mayores miedos y que, de alguna manera, Isabel siempre estaría con ella, no como un fantasma de culpa, sino como un recordatorio de amor y perdón. El despertar de Marta fue lento, como si emergiera de las profundidades de un océano. Cuando abrió los ojos, estaba nuevamente en el hospital, rodeada por los sonidos de las máquinas que monitoreaban sus signos vitales. El aire pesado y estéril de la habitación contrastaba con la ligereza que aún sentía en el pecho. Parpadeó un par de veces, intentando ajustar su visión, y se dio cuenta de que estaba conectada a varios dispositivos. A su lado, una enfermera observaba atentamente. «¿Estás despierta?», dijo la enfermera, sorprendida y aliviada. «Llamaré al médico». Marta intentó responder, pero su voz todavía no le salía. El cuerpo estaba débil, pero la mente, por el contrario, estaba más clara que nunca. Mientras esperaba, miró hacia el techo blanco del hospital y cerró los ojos por un momento. El recuerdo de Isabel aún estaba fresco, casi como si pudiera sentir la presencia de su hermana allí, a su lado. ¿Fue real?, se preguntó, sin estar seguro de lo que acababa de experimentar. Cuando llegó el médico, su expresión era de satisfacción. «Ha tenido una recuperación notable», dijo, mientras revisaba los monitores. «Estábamos preocupados, pero parece que tu cuerpo está respondiendo mejor de lo que esperábamos». Marta asintió levemente, sin palabras. Sabía que algo profundo había sucedido mientras estaba en coma, pero lo que la había transformado no podía medirse mediante pruebas médicas. Ahora comprendió que su curación no era solo física, sino principalmente emocional. Sus padres llegaron poco después, con expresiones de alivio y preocupación. Marta notó cuánto habían envejecido durante el tiempo que estuvo en el hospital. Su madre se acercó a la cama y le tomó la mano con suavidad. «Pensamos que íbamos a perderte», susurró, con lágrimas en los ojos. Marta, aún recuperando fuerzas, se limitó a apretar la mano de su madre como respuesta. Había una nueva comprensión dentro de ella, un sentimiento de paz que no había existido antes. Los miró a los dos, imaginando lo que diría Isabel si ella estuviera allí. «Estoy bien», finalmente logró decir Marta, su voz débil pero segura. Sus padres se miraron con incredulidad. Sabían cuánto había sufrido Marta desde la muerte de Isabel, pero aquí, en ese momento, algo era diferente. «Hay algo que necesito decirte», dijo Marta,
sintiendo que era hora de hablar de lo que había pasado en el coma. Los ojos de su madre se abrieron y su padre se inclinó para escuchar mejor. Vi a Isabel. Ella me perdonó. El silencio en la habitación era palpable mientras sus padres intentaban procesar lo que Marta acababa de decir. Su madre empezó a llorar y le temblaban las manos. «¿Isabel?», preguntó, con la voz quebrada. Marta asintió, sintiendo que las lágrimas empezaban a formarse también. «Sí. Ella estuvo allí conmigo. Hablamos de todo. Ella me dijo que no quiere que cargue con esta culpa más. Que ambos cometimos errores, pero que ahora es el momento de seguir adelante». Su madre lloraba abiertamente y su padre, normalmente más reservado, simplemente puso su mano sobre los hombros de su esposa, con los ojos llorosos. Marta sintió que el momento de la reconciliación con su hermana también le había abierto la puerta a una nueva relación con sus padres. Por primera vez, compartieron el dolor de Isabel de una manera honesta y vulnerable. Marta sabía que su experiencia en coma había sido más que un sueño, había sido una oportunidad de curación, tanto para ella como para su familia. «Hay que dejar descansar a Isabel», concluyó Marta con voz firme. «Y seguir adelante, juntos». Los días que siguieron a su despertar fueron de recuperación física y emocional para Marta. A medida que su cuerpo se recuperaba lentamente del coma y la enfermedad, su mente estaba más ligera que nunca. Era como si el peso de años de arrepentimiento y culpa finalmente se hubiera disipado. Las conversaciones que tuvo con Isabel durante su coma parecían vivas en su memoria y las usó como combustible para comenzar a reconstruir su vida. Cuando regresó a casa, Marta se dio cuenta de que su percepción de todo había cambiado. La soledad que una vez la consumió ahora era solo un espacio en blanco, listo para ser llenado. Decidió reducir su jornada laboral y prestar más atención a las cosas que realmente importaban. Su conexión con sus padres, que siempre habían sido distantes, empezó a mejorar. Marta empezó a visitarlos más, no solo por obligación, sino porque quería compartir más momentos con ellos, mientras aún había tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque que visitaba con Isabel cuando eran niñas, Marta sintió una ligera brisa acariciar su rostro. Ella sonrió, sintiéndose conectada con su hermana de una nueva manera, ya no atrapada por el pasado sino abrazando el presente. Sentía como si Isabel estuviera con ella en cada pequeña alegría, en cada respiro, y ya no como un recuerdo doloroso. En la consulta, Marta se dio cuenta de que su actitud hacia los pacientes también había cambiado. Ahora comprendía más profundamente las complejidades del perdón, el dolor y la pena. En lugar de limitarse a observar, ofreció un nuevo tipo de empatía, algo más real y transformador. Sus pacientes sintieron el cambio. «Te ves diferente», comentó uno de ellos un día, al final de una sesión. «Se siente más paz». Marta sonrió. «Lo soy», respondió, sabiendo exactamente de dónde venía esta nueva serenidad. Los recuerdos de Isabel seguían presentes, pero ya no dolían como antes. Marta aprendió a honrar a su hermana de otra manera, no a través de un luto incesante, sino viviendo su vida con más ligereza y amor. Lo que comenzó como una tragedia se convirtió en una oportunidad de renovación y crecimiento. Marta sabía que nunca olvidaría a Isabel, pero ahora la recordaba con cariño, sin los pesos del pasado que antes la habían frenado. Poco a poco, Marta empezó a abrirse a nuevas experiencias. Hizo nuevos amigos, aceptó invitaciones que antes habría rechazado e incluso consideró posibilidades que antes parecían impensables, como viajar a lugares que Isabel soñaba visitar. Entendió que la vida era corta, y que, como siempre había dicho Isabel, había que aprovechar las oportunidades mientras hubiera tiempo. Y así, Marta empezó de nuevo. Con un nuevo propósito, una nueva visión, y sobre todo, con la certeza de que Isabel, de alguna manera, siempre estaría con ella, guiándola en sus pasos. Ya no como un peso, sino como un recordatorio del amor y del perdón, que la impulsaron a vivir en plenitud. Los meses que siguieron al coma fueron de profunda transformación para Marta y su familia. Había retomado el contacto con sus padres de una manera diferente, más cercana y afectuosa. Por primera vez en años, empezaron a hablar abiertamente de Isabel, sin temor a tocar sentimientos heridos. Era como si, finalmente, todos estuvieran dispuestos a aceptar el pasado y construir juntos un nuevo futuro. Marta, por su parte, se sentía más conectada consigo misma que nunca. Al liberarse de la culpa que había cargado durante tanto tiempo,
encontró espacio para reconstruir la relación con su madre y su padre. Yo también debería haber estado más presente para ti, dijo Marta en una cena familiar, con voz suave pero firme. Su madre le tomó la mano con una sonrisa triste pero comprensiva. Nosotros también cometimos errores, Marta, dijo su padre mirándola con ojos llorosos. Pero ahora podemos seguir adelante. Las conversaciones familiares se hicieron más frecuentes. Marta compartió recuerdos de infancia, recuerdos de Isabel, sin el peso del dolor. Rieron, lloraron y finalmente volvieron a conectarse. Marta se dio cuenta de que el espacio entre ellos, que antes parecía insuperable, se estaba llenando de nuevas capas de amor y comprensión. La conexión emocional de Marta con sus padres creció, pero también surgieron cambios profundos en la forma en que ella se veía a sí misma. La experiencia con Isabel había transformado su forma de afrontar el mundo. Se sintió más ligero, como si finalmente hubiera encontrado el camino hacia la paz interior. Incluso en los días más difíciles, había una nueva perspectiva, sabía que la vida era frágil, pero también estaba llena de oportunidades de perdón y renovación. En la consulta, Marta comenzó a compartir partes de su experiencia con algunos pacientes, cuando lo consideró oportuno. El perdón no es para los demás, es para nosotros mismos, afirmó con una nueva convicción. Sus pacientes la escucharon atentamente y muchos de ellos se sintieron profundamente conmovidos por su nuevo enfoque. Marta se dio cuenta de que, al perdonar a Isabel y a ella misma, abría puertas para vivir en plenitud. En uno de los raros momentos de silencio que podía lograr, miraba al cielo, cerraba los ojos y sentía la presencia de su hermana a su lado, como una suave brisa tocando su rostro. Ahora sabía que Isabel ya no era una sombra, sino una parte inseparable de su propio viaje de curación. El proceso de reconstrucción de su vida, aunque difícil, fue un camino de autoconocimiento. Entendió que no se trataba solo de reparar lo que se había roto, sino de crear nuevas conexiones y permitirse vivir plenamente, sin las cargas del pasado. Al final de un largo día, Marta se sentó en el sofá de su sala de estar, contemplando la suave luz del atardecer a través de la ventana. Había algo profundamente pacífico en estar allí, en ese momento. Pensó en todo lo que había vivido, la experiencia del coma, el reencuentro con Isabel y cómo eso había cambiado su vida. Sabía que el camino no había sido fácil, pero estaba agradecida de haber encontrado la paz en medio de tanto dolor. Comenzó a recordar las palabras de Isabel durante su experiencia cercana a la muerte. Siempre estaré contigo. Estas palabras resonaban en su mente a menudo, pero no como un recordatorio de tristeza, sino como una afirmación de fortaleza. Marta sabía que dondequiera que estuviera su hermana estaba en paz y eso le daba una nueva perspectiva de la vida. Marta cerró los ojos por un momento y una suave brisa entró por la ventana, tocando suavemente su rostro. Ella sonrió al sentir la presencia de Isabel. Gracias, susurró, sintiéndose profundamente conectada con el universo que la rodeaba. Era como si por fin todo tuviera sentido. Había encontrado el perdón, tanto para Isabel como para ella misma. La experiencia cercana a la muerte fue, para Marta, más que un encuentro con el más allá. Fue una reconciliación con todo lo que había quedado sin resolver en su vida, una oportunidad de reescribir su historia con más ligereza y sabiduría. Entendió que la muerte no era el final, sino parte de un ciclo que a veces ofrecía oportunidades inesperadas de curación. Marta sabía que aún quedaba mucho por vivir. Sus prioridades eran diferentes, sus decisiones eran más conscientes y su corazón estaba más abierto. Ahora se permitía momentos de simple alegría, como caminar por el parque, escuchar música o leer un libro bajo el sol. Cosas que antes parecían triviales ahora tenían un nuevo significado. En los días siguientes, Marta encontró nuevas formas de honrar la memoria de Isabel. Empezó a viajar más, algo que siempre había sido el sueño de su hermana. Cada nueva aventura, cada nuevo lugar que visitaba, era como un homenaje al espíritu libre de Isabel. Y, a cada paso que daba, sentía que Isabel estaba con ella, de forma ligera pero presente. El viaje de Marta estaba lejos de terminar, pero sabía que, a partir de ahora, ya no estaría sola. El perdón, el amor y la reconciliación que había experimentado en su cercanía a la muerte la acompañaron de regreso a la vida, y ahora caminaba con la certeza de que lo mejor estaba por llegar.